Pilato le dice a Jesús, ¿no sabe que tengo autoridad para librarte? Jesús le dice, ninguna autoridad tiene sobre mí si no te es dado de arriba. Pero tus seguidores te han entregado a mí. Mis seguidores no son de este mundo, porque mi reino no es de este mundo. El cielo gobierna. Pilato entró en temor, porque quien estaba delante de Pilato era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es que hay un gobierno sobre ti, hay un gobierno sobre mí. En este plano de la realidad en la que estamos, Dios es nuestro gobierno. Hay un gobierno sobre ti, hay un gobierno sobre mí, hermano. Que tengamos aflicciones, no importa por las aflicciones que tú estés pasando, por las aflicciones que yo esté pasando, hay un gobierno, y ese gobierno es el gobierno de Cristo. El salmista estaba confiado de quién era Dios. Por eso debemos de entender que el cielo gobierna. El apóstol Pablo en un momento dijo, sea que yo viva o sea que yo muera, yo soy del Señor. Entonces en ti hay un gobierno y ese gobierno viene de parte de Dios. Por lo tanto, la misma palabra de Dios dice, no te sobrevendrá mal. Pero eso no es porque está ahí simplemente, es Dios que lo dice. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. ¿A quién le están diciendo esto? Al que habita bajo el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahora bien, nosotros debemos entender esto, que a pesar de la circunstancia en la que vivimos, donde pasamos ansiedad, donde vivimos con depresión muchas veces, donde vivimos con tristeza, a pesar de todas esas cosas, el cielo gobierna. Dios es nuestro gobierno. Él es el Señor. La Biblia habla que Dios es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y así debemos de pensar. Pensar que a pesar de lo que yo estoy viviendo, el cielo gobierna. Y hoy quiero tratar unos temas acerca de lo que aconteció con un rey llamado Nabucodonosor. Este rey tenía todo el poder y todo el imperio dado por Dios. Sin embargo, Dios permite que este rey se lleve cautivo a su pueblo, a Babilonia. ¿A quiénes? A los judíos. Dios lo estaba castigando por la desobediencia. Y este pueblo, estando cautivo en Babilonia, que Dios lo permitió, siendo Dios el Dios de ellos, y a veces tú te preguntas por qué yo estoy viviendo situaciones a pesar de lo que tú estés viviendo, y Dios permita una disciplina en tu vida, Dios está gobernando sobre tu vida. La Biblia dice que es necesario que la corrección venga, aunque para el presente parezcan difícil, pero luego tendrá un resultado bueno. Entonces, el hijo que usted ama, usted lo disciplina. Así mismo es Dios. Dios nos disciplina para nosotros caminar en su voluntad. Y no podemos negar esto y entender de que a pesar de lo que yo estoy viviendo, hay un gobierno sobre mí. Y ese gobierno no son los demonios. Ese gobierno no es la tierra. Es el gobierno del reino de Dios. Por eso cuando Jesús está delante de Pilato, la Biblia enseña que en un momento Pilato le dice a Jesús, no sabe que tengo autoridad para librarte, pero también tengo autoridad para crucificarte. Jesús le dice, ninguna autoridad tiene sobre mí si no te es dado de arriba. ¿Usted ve lo que Jesús dice? Sin embargo, en un momento Jesús le dice, Pilato le dice a Jesús, pero tus seguidores te han entregado a mí. Y Jesús le dijo, ellos no, mis seguidores no son de este mundo, porque mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían por mí. El cielo gobierna. ¿Qué pasó con Pilato? Pilato entró en temor, siendo él un hombre de autoridad que tenía en ese momento Pilato. Sin embargo, Pilato, cuando Jesús se le habla, estando Jesús encadenado y indefenso, él empieza a sentir temor, porque quien estaba delante de Pilato era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso Jesús dijo, nadie me quita la vida, sino que yo la doy. Entonces, a nosotros, ¿qué dice el Señor? Jesús nos dice en su palabra, yo vencí al mundo, vosotros también venceréis. Ahora, usted y yo vamos a vencer
no por nuestra fuerza, es que el cielo gobierna. Es que hay un gobierno sobre ti, hay un gobierno sobre mí, que Dios nos da la autoridad para seguir hacia adelante. Es decir, hermano, en este plano de la realidad en la que estamos, a pesar de que vivamos aflicciones, Dios es nuestro gobierno. Aunque estemos aquí en la tierra, la Biblia dice, nosotros no somos del mundo, aunque estamos en el mundo. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo a sus discípulos, yo me voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, también vosotros estéis. Hay un gobierno sobre ti, hay un gobierno sobre mí, hermano. Que tengamos aflicciones, no importa por las aflicciones que tú estés pasando, por las aflicciones que yo esté pasando, hay un gobierno y ese gobierno es el gobierno de Cristo. Ahora, mire lo que la palabra de Dios dice con respecto a Nabucodonosor. ¿Quién era Nabucodonosor? Nabucodonosor era un rey que gobernó Babilonia por muchos años y tenía todo poder, de tal manera que gobernó las demás naciones. Nabucodonosor se engrandeció y llegó un momento en que Nabucodonosor entendía que él era el rey y se olvidó que el que gobernaba era el Señor de allá arriba. El cielo gobierna. Y en un momento la palabra de Dios se enseña, y se lo voy a demostrar aquí, lo que dice la Biblia. Dice, todo esto vino ¿sobre quién? Sobre Nabucodonosor. Libro de Daniel, en el capítulo 4, verso 28 al 32. Dice, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseándose él en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Usted está oyendo o usted vio cómo Nabucodonosor se está expresando. Él entiende que él es el que tiene la autoridad. ¿Y cuál es el problema de hoy en día? Que hay hombres aquí en la tierra que ellos creen que son ellos. E incluso muchos cristianos entienden que las obras que están haciendo o como se manifiesta Dios para usarlo con milagros y prodigios, ellos se creen que son ellos, que porque ellos se lo merecen, y no es así. El cielo es que gobierna, porque Dios hace los milagros para gloria de Él, no para los hombres, porque quien gobierna aquí es el cielo, es Dios. Ahora bien, hermano, vamos a seguir leyendo lo que la Biblia enseña, cómo Nabucodonosor en un momento se engrandece de tal manera que mire lo que él dice en el libro de Daniel. Vamos a ponerlo aquí. Libro de Daniel, en el capítulo 4, en el verso 31, dice, aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozca que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. Bendito sea el nombre del Señor. Usted está viendo aquí cómo esta voz que se oyó desde el cielo le está diciendo a Nabucodonosor, aún Nabucodonosor hablando con respecto a que él decía, no es esta la gran Babilonia que yo he hecho con la gloria de mi majestad. Y aún no estaba la palabra en la boca de Nabucodonosor, aún estaba la palabra en su boca del rey cuando vino una voz del cielo. Es que Dios es el que él gobierna. La gente se está jugando y no creen que hay un gobierno en el cielo que tiene el control de todo. Aquí nada pasa, nada puede acontecer si Dios no lo permite. Aún el hombre quiere hacer lo que quiera. El hombre tiene límite, como lo dice la palabra del Señor. Entonces aquí vemos cómo Nabucodonosor se creyó que él era. Y todavía la palabra estaba en su boca cuando se oyó una voz del cielo. A ti se te dice rey. Es decir, él no era un rey,
se le decía rey porque quien es rey es Dios. Entonces, debemos de entender esto, hermano, que Dios gobierna, el cielo gobierna. Las pruebas que tú estás pasando no pueden ser más fuertes que al Dios a que tú le sirves. Porque a veces nos detenemos en las pruebas y decimos, Señor, ¿dónde tú estás? Dios está ahí. Dios está obrando. Y eso debemos de entenderlo, porque quien tiene el control y quien tiene el gobierno es Dios. Vamos a ver entonces lo que sigue hablando en el libro de Daniel, en el capítulo 33. Mira lo que dice aquí. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba con los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las aves, como la de las aves. Usted está viendo lo que ahí dice la palabra. Es decir, llegó un momento en que ese Nabucodonosor glorioso ahora es una bestia. ¿Sabe por qué? Porque no dio gloria al cielo. No dio gloria a Dios. Y eso es lo que pasa muchas veces. Creemos que somos nosotros. La Biblia dice que en nosotros no hay nada bueno, que Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Quien gobierna y quien tiene autoridad es Dios. Por eso cuando decía ahorita que Jesús estaba delante de Pilato, Pilato dice, ¿no sabe que tengo autoridad para soltarte, también para crucificarte? Y Jesús le dijo, tú no tienes ningún poder sobre mí si no te es dado de arriba. Por lo tanto, usted y yo, hermanos, que estamos aquí, la Biblia nos enseña y nos dice, no temas aquel que puede matar el cuerpo y más nada puede hacer. Teme más bien aquel que puede matar el cuerpo y luego el alma echarla en el infierno. Mis hermanos, Dios está ahí. Dios no se ha mudado. El problema somos nosotros que variamos. Un día glorificamos a Dios, pero otro día empezamos a sentirnos cabizbajos. Pero mire lo que la palabra habla con respecto a este rey que se creyó que él era rey cuando no lo era, sino que Dios era el rey y señor de señores. Mire lo que dice aquí. Mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije ¿a quién? Al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Nabucodonosor ahí, cuando su razón le fue devuelta, él entonces empieza a glorificar a Dios. Él empieza a exaltar a Dios. En el libro de Daniel, en el capítulo 4, verso 34. Pero eso no se queda ahí, porque Dios empezó a tratar con este hombre para que él entendiese que el cielo y que el dominio lo tiene Dios. Por lo tanto, hermano, debemos de tener esa confianza, sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor. Nuestra vida está escondida en Dios. Por eso no temas. Satanás lo que va a hacer es amedrentarte, porque él sabe el poder y la autoridad que a ti y a mí se nos fue concedida. El cielo nos dio autoridad. El cielo nos dio la autoridad para nosotros echar fuera demonios. El Dios del cielo nos dio la autoridad para nosotros ir y orar por los enfermos. El Dios del cielo nos dio la autoridad para predicar el evangelio de salvación. Usted sabe que usted y yo somos los canales aquí en la tierra de Dios para predicar el evangelio, cosa que anhelan los ángeles. Sin embargo, se nos fue dado por el cielo, se nos fue dado por Dios. Por lo tanto, nosotros debemos de estar confiados y entender de que el cielo gobierna. Vamos a ver lo que dice aquí en el libro de Daniel, en el capítulo 4, verso 35, dice:
todos los habitantes, hablando Nabucodonosor, de la tierra, son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga qué hace. ¿Usted oyó eso? Lo que Nabucodonosor está diciendo. Dice todos los habitantes de la tierra. Daniel capítulo 4 verso 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. ¿Delante de quién? Delante de Dios. Es decir, nadie aquí puede gloriarse, porque aquí la gloria es de Dios. Porque Dios gobierna y Él tiene toda autoridad y todo dominio. Y mira lo que dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Voy a ponerlo otra vez. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga qué hace. ¡Wow! Ese es el Dios que usted y yo le servimos. Por lo tanto, no te dejes amedrentar. Aleluya. Siento a Dios. Siento una presencia poderosa. Ese es el Dios que tú y yo le servimos. No te dejes amedrentar por los ataques de las tinieblas, porque el cielo es quien gobierna. Dios es el que gobierna, que nos dio a nosotros su Espíritu Santo para que nosotros caminemos confiados. Y eso lo vio Nabucodonosor y pasó toda esa circunstancia para que él entendiese que sobre un alto reina otro más alto. Ahora mire lo que dice aquí, hermano, porque eso no se queda aquí. Mire lo que dice Daniel en el capítulo 4, verso 36. Es decir, el mismo Nabucodonosor sigue hablando acerca de la grandeza de Dios. Y mire lo que dice. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, dice él, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue dada. Ahora, ¿por qué? Porque se humilló. La Biblia dice que el que se humilla será exaltado, mas el que se exalta será humillado. Por lo tanto, hermano, debemos de entender esto. Aquí no hay nadie grande. Todos somos delante de Dios iguales. Por lo tanto, mis hermanos que hoy están ahí conectados, son gente que aman a Dios y están ahí escuchando esta palabra. Es igual, aquí no hay nadie. No, yo me creo superior. Yo soy un evangelista o un apóstol o un profeta. Los títulos no te salvan. Lo que te salva es la gracia de Dios y la misericordia de Dios. ¿Qué hizo el ladrón de la cruz para salvarse? Estar ahí y confesar a Cristo. Pues ese hombre no era un profeta, ese hombre no era un apóstol, ese hombre no era un evangelista, pero estaba en el momento indicado y fue salvo. Por lo tanto, hermano, la Biblia dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Pero mire lo que dice aquí, hermano, porque ahora que esto se está poniendo bueno, mire lo que Nabucodonosor, cómo Nabucodonosor termina de la siguiente manera. Él dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Oh, gloria, aleluya. Bendito. Vamos a leerlo otra vez. Oye lo que Nabucodonosor expresa y dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Estamos hablando de un hombre que estaba ensoberbecido, que se creía que él era, y él entendía que ese poder, que ese reinado, él lo tenía por su propia fuerza, hasta que se oyó una voz que le dijo, a ti se te dice, Rey Nabucodonosor, pero quien reina es el cielo.
Por lo tanto, aquí en la tierra, nosotros los que estamos aquí, los cristianos, la Biblia nos dice, y el mismo Señor, escuche quién eres tú, quién soy yo. La Biblia dice, vosotros sois la sal de la tierra. Y si la sal se desvaneciere, la tierra queda insípida. Es decir, esta tierra todavía tiene vida porque están los hijos de Dios que somos usted y yo. Es decir, nosotros no debemos de sentirnos amedrentados ni de sentirnos cabizbajos, porque quien gobierna es Dios. Quien tiene autoridad es Dios. Dios hace todas las cosas para Él. Él es el que tiene autoridad. Por lo tanto, hermano, nosotros no debemos preocuparnos ni tener temor, porque el cielo gobierna. Y mire lo que Nabucodonosor, lo que yo hablaba ahorita, que Nabucodonosor se creía que él era el rey, como se cree mucha gente, que porque tienen bienes aquí en la tierra, como aquel hombre que la Biblia dice que almacenó muchos bienes y dice que él le dijo a su alma, alma, deleítate, porque muchos bienes tiene. Y dice que se oyó una voz que le dijo, necio, tú no sabes que mañana vienen a buscar tu alma. Y lo que tú tienes, ¿para quién será? Usted ve, hermano, la Biblia dice, porque nada hemos traído a este mundo, porque esto es pasajero, pero el cielo es eterno. Por lo tanto, no se lleven de filosofía barata, de personas que quieren quitarle la fe para que usted viva una vida de ruina aquí en la tierra. Aunque afligido yo, dijo el salmista, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador, eres tú, Dios mío, no te tardes. ¿Por qué el salmista habló de esa manera? Porque sabía que el cielo es que gobierna. Vamos a leer nuevamente lo que Nabucodonosor, lo que le dijo esa voz cuando Nabucodonosor se creyó que él era. Aún estaba la palabra en la boca de quien, de Nabucodonosor, rey de, aún estaba en la boca, la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación y como a los bueyes te apacentarán y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozca que el Altísimo tiene el dominio en el reino de quién, de los hombres, y lo da a quien él quiere. Hermano, esto es algo real. Dios hace lo que él quiere. Por lo tanto, quiero decirle algo ahora, hermano, aprovechar este tiempo. Hermanos que muchas veces dicen, hermano, no sé qué hacer, tengo mucho ataque, el diablo me está atacando. Mire, ¿quiere que le diga algo? El diablo no gobierna. Quien gobierna es Dios. Use su autoridad. Es que usted no puede tener temor, porque la Biblia dice, el mismo Señor, el que gobierna, el que tiene dominio sobre los reinados de los hombres, el que tiene autoridad sobre todas las naciones. Que está pasando todas cosas, usted manténgase firme en Dios, porque la Biblia dice que Él guardará a sus escogidos. En la Biblia habla que van a haber hambruna, pero a sus escogidos Dios lo va a preservar. Quien gobierna es Dios. No sabe la palabra, no sabe la Biblia, no sabe Dios la necesidad que tú estás pasando. No sabe Dios la prueba que tú estás pasando. Pero Él quiere que tú confíes en Él, porque quien gobierna es Dios. Dios hace lo que Él quiere y nadie puede decirle qué hace, porque Él tiene el control y nos escogió. Es decir, qué privilegio más grande que Dios nos escogió para que fuésemos hechos sus hijos y nos dio, mire, la autoridad de predicar la palabra, pero nos dio la autoridad de llevar el evangelio. Por lo tanto, no tengas temor a lo que la gente está diciendo, que el diablo te va a matar, que tú tienes esto. Mentira. El diablo no tiene parte ni suerte sobre mí. Satanás fue vencido en la cruz del Calvario. No podemos ignorar su poder. No lo ignoramos, porque la Biblia dice, no ignoréis las maquinaciones del diablo. Pero ¿cómo es que él anda? Como un león rugiente, buscando a quien devorar. Debemos de entender que quien gobierna es Dios. En un momento, Sadrach, Mesach y Abednego estaban orando y vinieron gente, sátrapas, y le informaron al rey y le dijeron, mi rey,
Sadrán, Mesach y Abednego no te respetan, porque el rey había firmado un edicto de que nadie podía invocar ningún dios que no fuera la imagen de Nabucodonosor, porque Nabucodonosor se creía que él era, y Dios lo humilla y lo pone con las bestias del campo, y se bañaba con el rocío de la noche, sus uñas le crecieron, sus cabellos, es decir, una bestia parecía Nabucodonosor. Así estaba. ¿Por qué? Porque él se creía que él era él. Entonces debemos de entender esto, hermano, que un día nosotros nos vamos a presentar ante Dios y tendremos que darle cuenta a Dios. Por lo tanto, aquí nadie se crea que él es él. La Biblia dice que Dios mira de lejos al altivo y que da gracia al humilde. Sea humilde, busque a Dios de corazón. Busque a Dios porque Dios le escucha. Muchas personas a veces ponen su mirada en el hombre pensando que aquel Dios lo escucha más que a mí. No, Dios no se escucha a todo por igual. Sadrán, Mesach y Abednego estaban orando y Nabucodonosor lo mandó a buscar y le dijo: es verdad, Sadrán, Mesach y Abednego, que ustedes no se postran ante la imagen que yo he creado y ante la majestad. Y ellos le dijeron que no, y el rey se incomodó. ¿Y qué le dijo el rey? Que encendió que el horno 7 veces más, de tal manera que cuando lo calentó 7 veces más, le dijo: ¿y qué Dios puede librarlo de mis manos? Y ellos le dijeron: sepa, rey, que al Dios que nosotros le servimos puede librarnos de tus manos, pero si a él no se le ocurre librarnos de tus manos, tampoco vamos a obedecer tu edicto, rey. Ellos entendían que sobre el rey estaba gobernando el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, hermano, no tengas temor a lo que tú estés viviendo o lo que puedas vivir. Quien gobierna es Dios. ¿Y sabe qué pasó? Que cuando el rey escuchó esto, se enfureció y calentó el horno 7 veces más. ¿Y sabe lo que hicieron? Que lo echaron en el horno, sus manos atadas y también sus pies. Y ahí en el horno, cuando le echaron, ¿saben quién estaba ahí? Estaba el Señor. Y dice que Nabucodonosor empezó a mirar y dijo: no fueron 3 los que echamos en el horno, pero yo veo otro, y el que yo estoy viendo tiene semejanza a hijo de los dioses. La Biblia dice en el libro de los Salmos, Isaías capítulo 43, dice: cuando pase por el fuego no te quemará, cuando pase por las aguas no te anegará, la llama no va a arder en ti. Esas son promesas y eso está ahí. Si nosotros creemos esto, Dios peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos, porque quien gobierna es el cielo.